El mundo resplandeciente. Margaret Cavendish. Vídeo 3. Diálogo con los químicos. Los hombres mono. Después convocó a sus químicos, los hombres mono, y les ordenó que le dieran cuenta de varias transformaciones que su técnica era capaz de producir. Primero, empezaron con un discurso largo y tedioso sobre los ingredientes primitivos de los cuerpos naturales y cómo, a través de su técnica, habían descubierto los principios de su existencia. Pero no todos coincidían en sus opiniones. Algunos decían que los principios de todos los cuerpos naturales eran los 4 elementos de los que fueron compuestos: fuego, aire, agua y tierra. Otros rechazaban estos componentes elementales y decían que existían muchos cuerpos que no se originaban de ninguno de estos 4 elementos, ni mucho menos del fuego, y que, por otro lado, existían diversos cuerpos a los que el efecto del fuego reducía a más de 4 elementos diferentes. Y estos afirmaban que los únicos principios de los cuerpos naturales eran la sal, el azufre y el mercurio. Otros declararon que ninguno de los mencionados podía considerarse un principio verdadero de los cuerpos naturales, pero que, por la destreza y esfuerzos llevados a cabo con el arte de la química, habían descubierto que todos los cuerpos naturales estaban producidos de un solo principio: el agua. Para todos los vegetales, minerales y animales, dijeron, no hay nada más que agua manifestada en varias formas por la virtud de sus semillas. Después de muchos debates y controversias sobre este tema, la emperatriz estaba tan cansada que fue incapaz de escuchar durante más tiempo. Les impuso un silencio general y les dictó el siguiente discurso. Soy demasiado sensible a los esfuerzos que habéis tomado en el arte de la química para descubrir los principios de los cuerpos naturales y desearía que hubieran sido más satisfactorios. Tanto por mi propia contemplación como por la observación de la naturaleza y de sus obras que he realizado a través de mi percepción racional y sensitiva, he descubierto que la naturaleza es un solo cuerpo en movimiento que por la virtud del propio movimiento se divide en infinitas partes. Estas partes, que son inquietas, están sometidas a cambios y transmutaciones perpetuos a causa de sus infinitas composiciones y divisiones. Ahora, si esto es así, como sin duda lo es, pues según el sentido y la razón no parece lo contrario, es vano buscar ingredientes primarios o principios constitutivos de los cuerpos naturales, puesto que no hay sino un principio de carácter universal, es decir, una materia con movimiento propio, que es la única causa de los efectos naturales. A continuación deseo que consideréis que el fuego no es más que una criatura particular o un efecto de la naturaleza, y que no solo provoca diferentes efectos según los distintos cuerpos, sino que en algunos cuerpos no tiene poder alguno. Tomemos como ejemplo el oro,
que nunca podría cambiar su figura interior con el arte del fuego. Y si así fuera, ¿por qué deberíais ser tan ingenuos como para creer que el fuego puede mostraros los principios de la naturaleza y que, o bien los 4 elementos, o el agua por sí sola, o el sulfato de sodio y el mercurio, los cuales no son otra cosa que efectos particulares y creaciones de la naturaleza, deben ser los ingredientes primitivos o principios de todos los cuerpos naturales? Por esto no os haré pasar más penas ni perder el tiempo con intentos infructíferos, pero sed más sabios de aquí en adelante y ocupaos solo en experimentos que puedan ser beneficiosos para todos. La emperatriz, declarando esto a los hombres mono y dándoles mejores instrucciones de lo que esperaban, ignorando ellos que su majestad tenía tan grande y capaz juicio sobre la filosofía natural, tuvo varias reuniones con ellos en torno a las preparaciones químicas que en pos de la brevedad resumiré. La piedra de la eterna juventud. Entre otras cosas, preguntó la emperatriz cómo era posible que la raza imperial pareciera tan joven y que, como le habían informado, algunos vivieran 2, otros 3 y otros 400 años, si era por naturaleza o por bendición divina. Le respondieron que existía cierta piedra en algunas partes de ese mundo que contenía arenas doradas. En el interior de esa piedra se producía una resina que tardaba un siglo en conseguir su fuerza y perfección. Esa resina, dijeron, si se guarda en el calor de la mano, se disuelve hasta convertirse en aceite y tiene los siguientes efectos. A un anciano decrépito, si lleva un pedazo de esa resina del tamaño de un guisante pequeño, todos los días durante cierto tiempo, primero le hará escupir durante una semana o más. Después de esto, le provocará vomitar flema y después vomitará humores de distintos colores, primero de un amarillo pálido, después de un amarillo oscuro, después verde y después negro. Y cada uno de estos humores tiene un sabor distinto. Algunos son frescos, otros salados, otros ácidos, otros amargos, y así sucesivamente. Todos estos vómitos no enferman al paciente, que se le provocan de repente y sin notarse, no comportando ningún tipo de dolor ni molestia. Y después de que haya producido todos estos efectos y de que haya purificado tanto el estómago como otras partes del cuerpo, pasa a afectar al cerebro y provoca que se expulsen por la nariz tales tipos de humores de la misma manera que se hizo por la boca. Entonces purga por las heces, la orina, el sudor y por último a través del sangrado por la nariz y las hemorroides. Todos estos efectos ocurrirán en el espacio de 6 semanas o un poco más, y el efecto no era muy fuerte, sino suave y progresivo. Por último, cuando se hubiera producido todo esto, el cuerpo se cubría de una costra gruesa y causaba la caída del pelo, los dientes y las uñas. Cuando la costra estaba del todo madura, se abría primero a lo largo de la parte posterior y saltaba al completo en una pieza como una armadura, y todo ello dentro del plazo de 4 meses.
Después de esto, el paciente se envolvía en un paño encerado, preparado con cierta resina y jugos, y así cubierto se mantenía hasta el 9º mes, desde que empezó la cura, que es el tiempo de formación de los niños en el vientre. Mientras tanto, la dieta era solo de huevos de águila y leche de cierva. Cuando el paño encerado se quitaba, parecía que el cuerpo tuviese 20 años, tanto en figura como en fuerza. La clase más débil de esta goma conseguía cicatrizar heridas y sanar enfermedades leves. Pero esto también debe ser observado, que nadie de la raza imperial bebía otra cosa que agua de cal o agua donde la piedra de cal fuera sumergida. Solo comían carne de diferentes tipos de ave y sus recreaciones eran muchas, pero sobre todo la caza. Este relato asombró mucho a la emperatriz, porque aunque en el mundo del que ella venía había escuchado grandes historias sobre la piedra filosofal, nunca había oído que se hubiera encontrado, lo que le había hecho pensar que se trataba solamente de una quimera. Le vino a la mente también que un hombre tenía una pequeña piedra que curaba todo tipo de enfermedades internas o externas según se aplicase, y que un famoso químico había encontrado cierto tipo de licor llamado alcahesh, que por virtud de su propio fuego consumía todas las enfermedades. Pero ella nunca había oído hablar de una medicina que pudiese regenerar a las personas ancianas y volverlas hermosas, fuertes y vigorosas. No lo hubiera creído tan fácilmente si se hubiera tratado de una medicina preparada de manera artificial. Ella sabía que lo artificial, al constituir un desafío a la naturaleza, no era capaz de producir un efecto tan poderoso. Pero como la resina crecía de forma natural, no le hizo tantos escrúpulos, pues ella sabía que la naturaleza es tan variada y maravillosa que ninguna criatura particular es capaz de imitar sus maneras. Diálogo con los médicos galénicos, herbolarios y anatomistas. Habiendo finalizado las conferencias de los químicos, la emperatriz convocó una asamblea de sus médicos galénicos, sus herbolarios y anatomistas. Primero preguntó a los herbolarios sobre los efectos particulares de las distintas hierbas y drogas y de dónde procedían. Le respondieron que podrían explicar a su majestad la mayor parte de sus virtudes y operaciones, pero que las causas particulares de sus efectos les eran desconocidas. Solo podían decir que sus operaciones y virtudes eran causadas generalmente por sus movimientos inherentes, corpóreos y figurativos, que eran infinitamente diversos en la naturaleza y producían infinitos efectos diversos. Y se observa, dijeron, que las hierbas y medicamentos son tan sabios en sus operaciones como los hombres en sus palabras y acciones. Mejor dicho, más sabios, y sus efectos son más acertados que las opiniones de los hombres. Aunque no puedan tener un discurso como estos, sí pueden tener sentido y razón como ellos, pues la facultad del discurso es sólo un efecto propio del sentido y la razón en algunas criaturas particulares, es decir, los humanos, y no un principio de la naturaleza, y argumenta a menudo más locura que sabiduría. La emperatriz preguntó
si, componiéndolo y mezclándolo con otras drogas, podrían conseguir otros efectos distintos a los que obtenían. Ellos respondieron que podrían conseguir otros efectos no naturales, pero no podrían alterar su naturaleza inherente, adecuada y particular. Entonces la emperatriz ordenó a sus anatomistas diseccionar ese tipo de criaturas llamados monstruos. Pero ellos respondieron a su majestad que sería solamente un trabajo improductivo e inútil y obstaculizaría sus mejores oficios. Pues cuando diseccionamos animales muertos, dijeron, solo es con el fin de observar qué efectos y enfermedades tenían y así poder curar las mismas enfermedades en los vivos. Así que todo nuestro cuidado e industria se refiere solo a la preservación de la humanidad. Esperamos que Su Majestad no preservará a los monstruos, los cuales habitualmente son destruidos, excepto cuando se mantienen por curiosidad. Tampoco la disección de estas criaturas impedirá los errores de las acciones irregulares de la naturaleza. Con esa disección no podemos evitar la producción de otros monstruos, así que nuestros esfuerzos y trabajos no tendrían ningún propósito aparte del de satisfacer la vana curiosidad de los inquisitivos. La emperatriz respondió que tales disecciones serían muy beneficiosas para los filósofos experimentales, si éstos, respondieron, dedican su tiempo a dichas inspecciones inútiles, lo pierden en vano, no yéndoles nada en ello. Por último, Su Majestad tuvo algunas reuniones con los médicos galénicos, con los que debatió sobre varias enfermedades y, entre otras cosas, deseó conocer la causa y la naturaleza de la apoplejía y de la plaga de la Mancha. Respondieron que la apoplejía mortal era una parálisis de la mente y que la plaga de la Mancha era una gangrena de las partes vitales y que, como gangrena de partes externas, paralizaba internamente y como gangrena de partes internas rompía las externas, lo que ocasiona que, dijeron, cuando aparecen las manchas sobreviene la muerte. Por esto es un signo infalible de que el cuerpo está infectado con gangrena, que es un mal que se propaga. Pero algunas gangrenas se transmiten más repentinamente que otras, y entre todos los tipos de gangrenas, la de la peste es la más infecciosa, pues otras gangrenas infectan, pero solo las partes en particular adyacentes de un cuerpo y, habiendo matado a esa criatura, no van más lejos, sino que cesan. Sin embargo, la gangrena de la peste infecta no solo las partes contiguas de una criatura en particular, es decir, un cuerpo determinado, sino también uno que esté alejado. De esta manera, un cuerpo concreto infecta a otro y así se genera el contagio universal. Pero la emperatriz, estando muy deseosa de saber de qué manera la peste se propagaba y se hacía tan contagiosa, preguntó si realmente ella salía de un cuerpo para entrar en otro, a lo que contestaron que eso era una gran disputa entre los doctos de su profesión. Se discutía si llegaba por una división y composición de sus partes, es decir, por expiración e inspiración, o bien se producía por imitación.
Algunos filósofos experimentales, dijeron, nos hacen creer que con la ayuda de sus microscopios han observado que la peste es un cuerpo compuesto por pequeñas moscas que son como átomos, que van de un cuerpo a otro a través de pasajes sensitivos. Pero los más experimentados y sabios de nuestra sociedad han rechazado esta opinión tachándola de suposición ridícula, y en su mayoría creen que es causada por la imitación de las partes. Esto es, algunas partes sanas imitan los movimientos de otras infectadas, y de ese modo la plaga se vuelve contagiosa y se expande. Diálogo con los matemáticos. Los hombres araña. La emperatriz, habiendo pasado hasta entonces su tiempo interrogando a los hombres pájaro, los hombres pez, los hombres gusano, los hombres mono, y habiendo recibido diversos conocimientos de sus ocupaciones, al final deseó cambiar de tema e ir hacia asuntos menos graves, y convocó a los hombres araña, que eran los matemáticos, los hombres piojo, que eran los geómetras, y los hombres urraca, los hombres loro y los hombres gallina, que eran los oradores ilógicos. Los hombres araña llegaron primero y presentaron a su majestad una tabla llena de puntos matemáticos, líneas y figuras de todo tipo, de cuadrados, círculos, triángulos y similares. La emperatriz, a pesar de que tenía un gran ingenio y una aprehensión rápida, no pudo comprenderlo. Y cuanto más se esforzaba en entenderlo, más aumentaba su confusión. Si ellos alguna vez hicieron la cuadratura del círculo, no puedo decirlo exactamente, ni si podían trazar puntos y líneas imaginarios, pero me atrevo a decir que sus puntos y líneas eran tan delgados, pequeños y finos que estaban muy cerca de lo imaginario. La emperatriz tenía en gran estima a los matemáticos, al ser no sólo los principales tutores e instructores de muchas artes, sino también porque algunos de ellos eran excelentes magos e informadores de los espíritus, lo que explicaba que sus caracteres fueran tan abstrusos e intrincados y que la emperatriz no supiese qué hacer con ellos. «Hay tanto que aprender de vuestro arte», dijo ella, «que casi no podría tener tiempo para otra cosa si pudiera dedicarme a vuestra profesión. Y, si pudiera, creo que nunca sería capaz de entender vuestros puntos, líneas y figuras imaginarias, porque no existen». Convocatoria de los geómetras. Los hombres piojo. Seguidamente llegaron los hombres piojo y procuraron medir todas las cosas hasta el grosor de un cabello y pesarlo todo a la medida de un átomo. Pero entre ellos mismos sus medidas eran dispares, especialmente en lo que atañe al peso del aire, y encontraron que esta tarea era imposible de realizar. Ante esto, la emperatriz empezó a disgustarse y les dijo que no había ni verdad ni justicia en su profesión, y disolvió la sociedad. Convocatoria de los oradores. Después de esto, la emperatriz decidió oír a los hombres urraca, los hombres loro y los hombres grajilla, que eran sus oradores ilógicos. Con lo cual, uno de los hombres loro
Se levantó con gran formalidad y se esforzó en realizar un discurso elocuente ante su majestad. Pero se vio obligado a terminar antes de llegar a la mitad de su discurso. Eran tantas las discusiones y divisiones que le causaron una gran confusión mental y no pudo seguir adelante. Viéndose obligado a retirarse con gran infortunio tanto para él como para toda la sociedad, y, aunque uno de sus compañeros se esforzó en secundarlo con otro discurso, tampoco pudo acabarlo, igual que le había sucedido al anterior. Antes esto, la emperatriz se mostró un poco preocupada y les dijo que ellos seguían demasiadas reglas artificiales y se confundían con excesivas formalidades y distinciones. Por lo que sé, dijo, sois gente con lengua naturalmente voluble y con buena memoria. Deseo que tengáis más en consideración el tema del que habláis que a vuestros períodos artificiales, conexiones y partes del discurso, y dejéis el resto a vuestra elocuencia natural. Así lo hicieron y se convirtieron en eminentes oradores. Convocatoria de los lógicos. Por último, Su Majestad Imperial, deseando conocer el progreso de sus lógicos respecto al arte de la discusión, les ordenó debatir en torno a varios temas o materias. Así lo hicieron, y, habiendo realizado un muy bello discurso en términos y proposiciones lógicas, entraron a debatir sobre argumentos silogísticos a través de todos los modos y figuras. Uno comenzó con una discusión del primer modo, de la primera figura, así: todo político es sabio, todo bribón es un político, por lo tanto todo bribón es sabio. Otro lo contradijo con un silogismo de la segunda modalidad, de la misma figura, así: ningún político es sabio, todo bribón es un político, por lo tanto ningún bribón es sabio. El tercero realizó un argumento en el tercer modo de la misma figura, de esta manera: todo político es sabio, algunos bribones son políticos, por lo tanto algunos bribones son sabios. El cuarto concluyó con un silogismo en el modo cuarto de la misma figura, así: ningún político es sabio, algunos bribones son políticos, por lo tanto, algunos bribones no son sabios. Después de esto, pasaron a otro tema, y se propuso este silogismo: todo filósofo es sabio, todo animal es sabio, por lo tanto, todos los animales son filósofos. Pero otro dijo que este argumento era falso, por lo tanto, lo contradijo con un silogismo de la segunda figura, de la modalidad cuarta, así: todo filósofo es sabio, algunos animales no son sabios, por lo tanto, algunos animales no son filósofos. Así lo argumentaban y pretendían continuar, pero la emperatriz les interrumpió. «Ya tengo suficiente», dijo, «de vuestra lógica barata, y no quiero oír más vuestros silogismos que disturban mi razón y atormentan mi mente. Vuestras argumentaciones formales pueden estropear toda la inteligencia natural, y quiero decir que el arte no hace la razón, sino que es la razón lo que hace el arte. Y por lo tanto, como la razón es superior al arte, es preferible un discurso racional natural antes que uno artificial.
pues el arte de la argumentación lógica es, en su mayor parte, irregular y trastorna más que clarifica el entendimiento de los seres y les lleva a un laberinto de donde nunca pueden salir y los hace inútiles e incapaces en sus oficios. Especialmente vuestro arte de la lógica, que consiste solo en contradecirse unos a otros, construir sofismos y oscurecer la verdad en lugar de iluminarla. Pero ellos respondieron a su majestad que el conocimiento de la naturaleza, es decir, la filosofía natural, sería imperfecto sin el arte de la lógica y que existía una verdad improbable que no podía ser revelada si no fuese a través del arte de la dialéctica. «¿En verdad?», dijo la emperatriz, «creo que respecto a la filosofía natural, como con todos los otros efectos de la naturaleza, ningún conocimiento particular puede ser perfecto, pues el conocimiento es tan divisible como componible. Mejor dicho, para hablar con propiedad, la naturaleza por sí misma no puede presumir de ser perfecta aparte del mismo Dios. Pues existen tantos movimientos irregulares en la naturaleza que sería una locura pensar que el arte pueda regularlos, pues el arte es en su mayor parte irregular. Pero en cuanto a la verdad improbable, no sé a lo que os referís, pues la verdad es más que la improbabilidad. De hecho, existe tanta diferencia entre la verdad y la improbabilidad que no veo posible cómo puedan conjugarse. En resumen, dijo, no apruebo vuestra profesión de ninguna de las maneras, y aunque no disolveré vuestra sociedad, nunca me deleitaré en escucharos, por lo que limito el desarrollo de vuestras discusiones dentro de vuestras escuelas, no sea que además de a la comunidad de eruditos, perturben también a la divinidad y a la política, a la religión y a las leyes, lo que significaría que podría llevar a la ruina y destruir tanto a la Iglesia como al Estado. Reforma religiosa. Cuando la emperatriz acabó los discursos y conferencias con las mencionadas sociedades de sus virtuosos, meditó sobre su religión y la halló muy defectuosa, preocupándole que una gente tan sabia e ilustrada no supiera más de la verdad divina. Por consiguiente, se preguntó si sería posible convertirlos a todos a su propia religión, y para ello resolvió construir iglesias y hacer también una congregación de mujeres, de la que intentó ser la líder y a las que instruyó en varios de los puntos de su religión. Apenas había empezado, en poco tiempo, las mujeres, generalmente de ingenio rápido, conceptos sutiles, claro entendimiento y juicios sólidos, se convirtieron en muy devotas y entusiastas hermanas. Como la emperatriz tenía un excelente don de predicación, las instruyó en los artículos de fe, y por esos medios no solo las convirtió rápido, sino que consiguió un extraordinario amor hacia sus temas en todo el mundo. Pero al fin empezó a preocuparle que sus esfuerzos y trabajos tuvieran poco efecto, pensando en la natural inconstancia de la humanidad y temiendo que con el tiempo se cansasen y abandonasen la verdad divina para seguir sus propias fantasías y vivir de acuerdo a sus propios deseos. Y así pensó en maneras de prevenirlo. Entre otras cosas, le vino a la mente el discurso de los hombres pájaro en relación con una montaña que ardía entre las llamas. Y con esto, sin dilación, envió a los más sabios y sutiles de sus hombres gusano a descubrir la causa de la erupción de fuego. Así lo hicieron, y después de explorar la parte inferior de la montaña, informaron a su majestad
de que allí se hallaba cierto tipo de piedra cuya naturaleza hacía que, siendo humedecida, se calentara excesivamente y explotara en un fuego llameante hasta secarse y cesar de quemar. La emperatriz estuvo encantada de oír estas novedades y deseó inmediatamente que los hombres gusano le llevasen algunas de estas piedras, asegurándose de mantener el secreto. También envió a los hombres pájaro y les preguntó si no podían conseguir alguna pieza de piedra solar. Ellos respondieron que era imposible, a menos que estropeasen o disminuyesen la luz del mundo. Pero, dijeron, si esto agrada a su majestad, podemos demoler una de las numerosas estrellas del cielo. El mundo nunca la echará de menos. Construcción de 2 capillas. La emperatriz encontró satisfactoria esta propuesta y contrató a esos 2 tipos de hombres mientras construía 2 capillas, una encima de la otra. Una decidió revestirla con piedra de estrella y la otra con diamantes, tanto en el techo como en las paredes y columnas. En esta última puso la piedra de fuego sobre el revestimiento de diamante, pues el fuego no tenía poder sobre ellos. Y cuando la capilla donde estaba la piedra de fuego estuvo lista, apareció toda envuelta en llamas, creadas con un sistema de tubos y agua que circulaba al abrir un grifo, como si fuera una fuente, rociándolo todo. Y mientras la piedra de fuego estaba húmeda, la capilla parecía estar dentro de un fuego llameante. La otra capilla, la que fue guarnecida con la piedra estelar, solo emitía una esplendorosa y agradable luz. Ambas capillas descansaban sobre pilares, justo en medio de un claustro redondo y oscuro como la noche. Allí no había ninguna otra luz dentro de ellas, aparte de la emitida por la piedra de fuego y la piedra de estrella. Y con esto, estando todo abierto, permitía a aquellos que estaban dentro del área del claustro tener una buena vista del interior. Además, estaban construidas con tanto arte que ambas rotaban en círculo sobre sus propios centros, sin pausas ni movimientos contrarios. En la capilla recubierta con la piedra de fuego, la emperatriz dio terroríficos sermones a los malvados y les explicó los castigos por sus pecados, a saber, que después de esta vida serían atormentados en un fuego eterno. Pero en la capilla revertida con la piedra estelar predicó sermones de reconciliación para los que se arrepentían de sus pecados y estaban preocupados por su propia maldad. Tampoco el calor de la llama obstaculizó en lo más mínimo. La piedra de fuego no emitía tanto calor como para que la emperatriz no fuera capaz de soportarlo, pues el agua vertida en la piedra por su propio movimiento se convirtió en un fuego llameante, provocado por los movimientos naturales de la piedra, que debilitó la llama más que si hubiera sido alimentada por otro tipo de combustible. La otra capilla, donde estaba la piedra estelar, aunque emitía una gran luz, no era caliente y la emperatriz permaneció allí como un ángel. Y de la misma forma que la otra capilla era un emblema del infierno, esta era un emblema del cielo. Y así la emperatriz, a través de la técnica y de su propia inventiva, no sólo convirtió el mundo resplandeciente a su propia religión, sino que también la mantuvo como una creencia estable, sin forzar ni derramar ni una gota de sangre, pues ella sabía bien que no debía forzar ni presionar a la gente en las creencias, sino inculcárselas a través de suaves persuasiones.
Y siguiendo estas maneras también los alentó a otros deberes y ocupaciones, pues con el temor, si bien se consigue que la gente obedezca, no se obtienen resultados duraderos y no es un método tan seguro para mantener a las gentes en sus obligaciones como lo es el amor. Convocatoria de los espíritus inmateriales. Por último, cuando vio que la Iglesia y el Estado estaban en circunstancias bien ordenadas y estables, sus pensamientos se dirigieron hacia el mundo de donde venía. Y aunque ella tenía un gran deseo de conocer su naturaleza, no tenía medio alguno para averiguarlo. Al final, después de considerarlo muy seriamente, entendió que era imposible saberlo sin la ayuda de los espíritus inmateriales. Así que convocó a los individuos más sabios e inteligentes e ingeniosos de entre todos los tipos de seres antes mencionados y quiso saber a través de ellos si existían algunos espíritus inmateriales en su mundo. Primero preguntó a los hombres gusano si habían percibido alguno en la tierra. Ellos respondieron a su majestad que no habían visto nunca ninguna de esas criaturas, pues todo lo que habitaba en el interior de la tierra, dijeron, tenía cuerpo y era material. Entonces ella preguntó a los hombres mosca si habían visto alguno en el aire. «Ya que tenéis muchos ojos», dijo, «debéis ser capaces de percibirlos más que cualquier otra criatura». Los hombres mosca contestaron a su majestad que, aunque los espíritus, al ser inmateriales, no podían ser percibidos por los hombres gusano en la tierra, ellos sí habían advertido que tales criaturas se alojaban en vehículos de aire. Entonces la emperatriz les preguntó si podían hablar con ellos y si se entendían entre sí. Los hombres mosca respondieron que los espíritus siempre estaban envueltos en algún tipo u otro de ropa y que esas prendas eran sus cuerpos, unos cuerpos hechos en su mayor parte de aire. Y cuando les era útil podían ponerse cualquier otro tipo de sustancia, pero no podían ponerse esa sustancia en cualquier forma a su voluntad. La emperatriz preguntó a los hombres mosca si era posible que ella los conociese y tener algún tipo de conversación con ellos. Respondieron que ciertamente creían que ella podría. Entonces la emperatriz ordenó a los hombres mosca que preguntasen a algunos espíritus si les importaría visitarla. Así lo hicieron.